crisis evidente, no se ha reformado. Y hablábamos de esta crisis de los petrodólares en los 70, pero podríamos también recordar las crisis de los 80, que fue una crisis también financiera, en la explicitación de la misma, la crisis de la deuda famoso. Los países se sobreendeudaron y digamos, demostraron que había una situación de tremenda vulnerabilidad en la economía mundial con el modelo de financiamiento que en ese entonces teníamos. Nuevamente, como en el caso de la crisis petrolera, si bien es cierto tiene connotaciones reales en términos productivos de inversión, en la práctica tiene un manejo financiero no controlado. En este caso, el manejo financiero llevó a una tremenda situación que obligó a verdaderas acciones que hasta antes de ese entonces eran inimaginables. Estoy hablando, por ejemplo, del entonces Plan Brady y otras cosas más que ocurrieron. Y luego, esta última crisis, que es la crisis que, como decía Jude, nos tocó soportar en firme en medio del huracán, ¿no? Porque si bien es cierto, el índice de crecimiento del PBI bajó a 0.8, 0.9, sin embargo, ese 0.9 es el que nos debemos sentir más orgullosos, porque todo el mundo estaba en rojo y nosotros estábamos en 0.9 positivo resistiendo el huracán ahí en pleno proceso. Y luego, como el sector público hizo la política, dio la señal, metió 11.000 millones de soles en una, como dicen los muchachos, entre octubre y diciembre, solo a inversión. Eso permitió que al año siguiente se creciera casi 10%, pero fundamentalmente con inversión privada. Ese es el mensaje. Cuando hay crisis, el sector público debe entrar haciendo lo suyo y luego el sector privado puede retomar su tarea normal. Eso es lo que se llama la política contracíclica y así funcionó. Bueno, pero esta situación nos lleva a repensar un poco cómo debería ser esta reforma del sistema financiero. Repito, está encaminada, la financiera no está encaminada todavía. Y todo lo que hemos escuchado y seguramente lo que escucharemos nos va a llevar al mismo punto. ¿Cómo regulamos a estos gigantes y a estos no tan gigantes, pero que no están regulados? Y lo primero que quiero llamar la atención es que el instrumento, la institución que tiene a su cargo el manejo, digamos, del sistema, se llama Fondo Monetario Internacional. La primera reforma que tendríamos que hacer de fondo es convertir al Fondo Monetario Internacional en un fondo financiero internacional, de manera tal que su mandato no sea solamente el ajuste de balance de pagos y la acción inmediata del corto plazo, sino que su acción también tenga que ver con los mercados de mediano y largo plazo, los mercados de capitales, que es donde principalmente se empiezan a generar los temas de la crisis que estamos comentando. Pero para hacer eso tenemos que hacer cosas bien complicadas. Por ejemplo, en el GATT o en la OMC, un país, un voto, como en la OIT. O sea, Burkina Faso tiene el mismo peso que Estados Unidos en la mesa, como en la Unión Europea. Un país, un voto. Son 27, tienen 27 que votar. Así es la cosa. Y por eso Inglaterra quizás no ha entrado a la zona euro, porque le cuesta dejar todo su manejo de la libra esterlina y ponerse uno más en el Banco Central Europeo, pero así es la vida. Un país, un voto. Pero en el Fondo Monetario Internacional es quien pone más, un voto, o más votos. Es un esquema que ya no va con la institucionalidad multilateral en los otros esquemas, pero además que no va con la realidad. 5 países, los llamados BRICS, explican el 30% de las reservas internacionales mundiales, o más. Y sin embargo, ninguno de los BRICS tiene un peso específico en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso tiene que cambiar. Y eso, por supuesto, tiene que cambiar con un sinceramiento de todos, empezando por las potencias y por Estados Unidos en particular, de decir, bueno, la situación tiene que ser afrontada de esa manera. Pero además, no solamente tenemos eso, sino que el modelo de política que tiene el fondo cuando interviene cuando se le pide que intervenga, es un modelo que está enfatizando en el corto plazo. Y el propio fondo, ya desde Camdesús, pero después con todos sus otros directores ejecutivos, está planteando, y leamos todos los argumentos que se plantean allí diariamente, está planteando que la política sugerida por el fondo tiene que también entrar en temas de crecimiento y de políticas sociales. Estamos hablando ya de esquemas que van más allá del corto plazo. Entonces, necesitamos una reforma del sistema monetario internacional para avanzarla hacia un sistema financiero internacional y para hacer la reforma que está pendiente en el campo monetario, tal como en el campo comercial ya avanzó. Y esto, por supuesto, es muy complicado, pero requiere enfocarse de una manera directa
porque de otra forma creo yo que vamos a seguir, aun cuando mejoremos todas las condiciones de regulación, vamos a seguir con problemas como los que estamos comentando. La gestión del riesgo se ha globalizado y el libro de Alexis nos da una versión realmente muy importante, académicamente creo que muy sólida, de este tema y de cómo ha ido avanzando. A mí me tocó, cuando en el 2006 fui presidente del Banco de la Nación, implementar en el Banco de la Nación la gerencia del riesgo sistémico. Y es que nosotros allí, y el Banco de la Nación era un ejemplo de todos los bancos, y seguramente Juan José cuando hable dentro de un momento va a contar esa experiencia, ¿verdad? Nosotros en los bancos no estábamos acostumbrados a manejar este tema de una manera integral, sistémica. Hoy día, cuando cualquiera de nosotros va a un banco y pide un crédito, no solo se evalúa el proyecto o el propósito para el cual vamos a tomar el crédito, se nos evalúa a nosotros. Si tenemos la capacidad moral, si tenemos la capacidad física, si estamos bien de salud, como para afrontar ese crédito de una manera adecuada. Se mide el riesgo integralmente. Y creo que ese es un tema en el que hay que seguir trabajando, pero no solamente con los bancos. Hay que trabajar con las instituciones no bancarias, que son parte del problema central en el que, digamos, a veces lamentablemente estamos incurriendo. Me parece muy positivo que este proceso global, sin embargo, nos esté llevando a una situación interesantísima en la cual ya, por ejemplo, los paraísos fiscales están transparentándose y dentro de algunos años yo creo que ya no van a haber paraísos fiscales, lo cual está muy bien. En primer lugar, para que no haya fuga de capitales. En segundo lugar, para que paguen sus impuestos lo que tienen que pagarlo, ¿no? Y en tercer lugar, para que dineros mal habidos no encuentren, digamos, ubicaciones temporales digamos, de resguardo, sino que, obviamente, no tengan dónde esconderse. Esto es parte, no de un proceso. Lo interesante es que no es parte de una política, de una reforma que ha dicho vamos a hacer esto en tal o cual etapa, sino que ha salido como consecuencia, en este caso, de un funcionario que decidió sacar la información en convenio con un país, con Francia, ¿verdad? Y evidentemente ha puesto de vuelta y media a todo el mundo. Aquí todavía se está esperando que aparezca la lista. Los nombres, 69 son, dicen, faltan 67. Entonces vamos a ver quiénes son. Pero más allá de la anécdota o más allá de lo que eso signifique, está muy bien que estemos cambiando. Pero, y esta es mi última reflexión, ¿no? Esto nos está llevando, creo yo, aterrizando en el caso peruano, a una excelente oportunidad. Siempre cuando aparecen problemas, hay dos formas de ver el asunto. Uno es lamentarnos del problema y, obviamente, juntarnos a todos en el lamento y, bueno, tratar de que nos afecte lo menos posible. La otra perspectiva es vamos a aprovechar del problema. Y tenemos una excelente oportunidad para aprovechar, porque si bien es cierto, estamos hablando de Basilea I, Basilea II, Basilea III, riesgo sistémico, y aún así miren todas las cosas que están pendientes, en el Perú tenemos el índice de bancarización de 29%. Quiere decir que de cada $100 que hoy día están en la actividad económica peruana, solo 29 se intermedian en el sistema financiero de la institución. Quiere decir que hay 71 que no entran. Vamos a suponer que 20 de ellos sean negros, mal habidos, coimas, lavado, todo lo que ustedes quieran. No creo que sean más, pero 20 ya es bastante. Quedan 51 de cada 100. Por eso es que cuando en el Perú se hace un buen proyecto, un centro comercial bonito, o cuando se crean las expectativas para que la gente, o cuando se crean las condiciones para que se pueda invertir en el agro, o cuando se dan las posibilidades para que puedas subirte un avión o desarrollar un negocio de comida, hay inmediatamente una respuesta. ¿Dónde? Donde sea, ¿no? Estuve en Pucallpa el otro día y hay 2 centros comerciales que están cambiando Pucallpa, ¿no? Y ¿saben una cosa? Venden todo el día. Y no hay estudio de mercado que haya podido adelantar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucho dinero en el mercado que tiene formas paralelas de trabajo y cuando encuentra un incentivo de formalización de pertenencia, responde. Esta es una excelente oportunidad, no solamente para bancarizar más, sino para mirar qué han hecho los suizos, los franceses y tantos otros en el momento en que estaban como nosotros, de manera tal que cuando bancaricemos y llegamos, imagínate, a un 70% de bancarización, que sería un montón para el Perú y sería muy bueno, nosotros ya tengamos la experiencia de nuestro un elemento de fortaleza y demos saltos, ¿no?
así como los amigos chilenos, esto se sabe poco, pero fue así, así como los amigos chilenos vinieron y nos contaron exactamente cómo para el TLC, vino todo el equipo aquí durante una semana. Nos contaron de A a Z cómo fue, qué les dijeron, qué no les dijeron. Ellos se demoraron casi 4 años en hacer su TLC. Y el Perú se demoró 18 meses. Y el TLC peruano es superior al chileno. Pero porque los chilenos nos dieron la información. Entonces igual, miremos esto también, aprovechemos el libro de Alexis y los futuros libros que nos brinde este autor, ¿no? Para, a partir de esta experiencia, decir, ok, cuando el Perú esté en esa situación, ¿cómo hacemos para fortalecerlo, para blindarlo y para darle a ese otro elemento que tiene Perú, diferencial también con estos países grandes, las microfinanzas, ¿no? Que son un extraordinario marco a partir del cual la creatividad se expresa en el sistema financiero, generando empleo, permitiendo capitalización en pequeños, digamos, tamaños, pero haciendo una especie de incubadora grande para generar luego el escenario financiero formal que ahora comentamos. En suma, felicitaciones. Creo que libros como el de Alexis son los que necesitamos y se están generando desde una población joven, vital, que no tiene, digamos, las características que nuestra generación tuvo, tiene menos dudas, es arraigada en el Perú, es emprendedora, cree, apuesta, escribe y nos provoca. Y eso es lo importante. Muchas gracias. Y muchas gracias, señor Enrique Cornejo Ramírez. Seguidamente, igualmente para los comentarios a esta interesante obra, este interesantísimo libro, Los dioses del capital, el señor Juan José Martens, ex superintendente de Banca y Seguros. Lo recibimos, por favor. Muchas gracias, mi amable. Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer por la invitación sustancialmente a lo que es la labor que Alexis González Tello ha realizado a través de este interesante libro, Dioses del Capital. También saludar a tan distinguida mesa, realmente colegas muy apreciados como Fernando y Juan, y un profesor muy entrañable para mí como Enrique, en la Universidad de Lima, y siempre lo recuerdo con mucho aprecio y respeto. Si uno observa el libro, lo lee, pues puede encontrar mucho más allá de lo que constituye su propia estructura. Una estructura plagada de 6 capítulos, una estructura plagada de 30 conclusiones y una estructura que compromete la lectura de casi 400 páginas. Y uno tiene la oportunidad a través del libro de ir mucho más allá de lo que significa la parte formal del mismo, por 2 razones sustanciales. La primera es que el libro enfrenta un tema delicado, como pocas veces he encontrado yo en términos del análisis de la crisis financiera internacional. Enfrenta una evaluación a nivel integral. Los problemas financieros son mucho más allá de la interacción de oferta y demanda de dinero. Constituye un problema serio de articulación social, política y de grandes intereses de grupo. Y creo que estos elementos los concentra, los detalla y los discute de una u otra manera Alexis con bastante propiedad. Sin embargo, también hay un segundo elemento que creo yo resulta sustancialmente relevante. El elemento asociado a lo que constituye el libro en términos de provocar discusión, provocar reflexión, provocar análisis. Y en este segundo ambiente me va a permitir a mí tratar de esbozar brevemente algunas reflexiones. La primera es que si uno lee con detenimiento el libro va a encontrar algo que es sustancial.
a partir del rompimiento de Bretton Woods el año 71, como bien mencionaba Enrique, se da un cambio, un giro tremendo en el sistema monetario internacional. La divisa, la moneda más importante del mundo, el dólar, empieza a emitirse sin respaldo, sin ataduras al oro, sin ataduras a un valor que pueda denotar un esfuerzo que derive en la modificación de este stock, de esta cantidad de dinero. A partir del año 71, señores, Estados Unidos tiene la gran facilidad de financiar cualquiera de sus cometidos a nivel internacional a partir de sencillamente emitir más dinero. Y acá no hay rendimiento de cuentas, se emite dinero y punto. ¿Cómo así se logra transferir, cómo así se logra reacomodar esta emisión a nivel global? De una manera muy simple: desbalances, desequilibrios en su frente de comercio exterior y en su frente fiscal. Pocos saben que a partir del año 71, sintomáticamente, bien, los norteamericanos han vivido con déficits en el frente fiscal y en el frente de comercio exterior. La primera pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo es posible que ello ya se haya suscitado durante más de 40 años? A vista y paciencia de una entidad tutora, reguladora, fiscalizadora, entre comillas, como el Fondo Monetario Internacional. Y acá empezamos a discutir las cosas con más seriedad. Esa mano visible e invisible de la cual señala Alexis en su introducción de manera tan interesante, realmente tiene vida. El Fondo Monetario no puede ser imparcial a las acciones de la primera potencia del mundo porque el primer aportante al capital del Fondo Monetario Internacional es justamente Estados Unidos. Y si el Fondo Monetario Internacional, seamos sinceros, quisiera poner en orden la casa, tal y cual se puso en orden la casa en Chile en la década de los 70, o se puso la casa en orden en Perú en la década de los 90, ¿no? Sencillamente el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se iría a su casa antes de ejecutar las medidas necesarias. La parte financiera está acompañada del frente político y está acompañada de los intereses del grupo a nivel internacional. Creo que esa es una reflexión importante que se deriva del análisis de Alexis hoy en día. Lo que me llevó a reflexión la lectura del libro de Alexis está asociado a lo que es el principal problema hoy en día a nivel global. Se habla de la crisis financiera internacional, de la crisis de los subprimes, ¿no? De la crisis asociada a la tremenda y exacerbada expansión de los derivados a nivel global, pero poco se nos dice acerca de cómo se está los niveles de sobreapalancamiento o sobreendeudamiento a nivel global. Para que ustedes tengan una idea, Estados Unidos hoy día presenta una deuda total que corresponde aproximadamente al 400% de su PBI. 400% de su PBI. Algo. Perú, deuda total con respecto a nuestro PBI, alrededor del 60%. Deuda pública, 18%. El mundo, al revés. ¿Por qué esta suerte de sobreendeudamiento? Porque sencillamente, tras el argumento de déficit fiscal, pues surge la necesidad de emitir valores para efecto de cubrirlo. El sistema de Reserva Federal emite contravalores y promesas de pago del gobierno norteamericano. La deuda pública crece, se exacerba geométricamente. ¿Cómo se sale de una crisis de deuda? Nosotros lo sabemos bien, no hay alternativa. El sobreendeudamiento no se cubre, no se subsana con mayor deuda. No tiene sentido eso. Como lo aprendimos los peruanos,
problemas de exceso de gasto se cubren a la larga con austeridad. Y Estados Unidos y Europa no quieren entrar a este estadio de austeridad. Quieren llegar y reavivar una suerte de aproximación al equilibrio nuevamente en el largo plazo y con mucho detenimiento, con mucho cuidado, con mucha progresividad. A nosotros nos impusieron una receta cruenta que ellos ahora no quieren procesar, no quieren palpar en carne propia. Pero ciertamente este proceso de endeudamiento está también tipificado por algunos elementos interesantes. Del total de la masa monetaria que Estados Unidos ha venido creando desde la década de los 70, se estima que un 60% de esa cantidad de dinero, un 60%, casi 2/3 partes, está fuera del ámbito norteamericano, fuera del marco geográfico norteamericano. Claro está, si yo importo más de lo que exporto, como lo hacen los americanos o lo han hecho durante 40 años y tienen la capacidad de emisión, su gran salida para cubrir esa brecha es emitir y arrojarnos los billetes y monedas a todo el mundo. El mundo se ha infestado de dólares sin respaldo. Y para los americanos es crucial hoy en día, para mantener su poder, pues mantener por lo menos un nivel de confianza medio en los no residentes para efecto de que su moneda no pierda valor. Y en ese contexto es muy importante el precio de los metales preciosos, por ejemplo, porque competirían con el dólar. Y por eso las famosas discusiones y juicios de los cuales hablaba Fernando y Juan, en términos de que los principales bancos de inversión que hoy día tienen participación directa en la cotización de metales, en la determinación de la tasa de interés internacional, en la definición de tipos de cambio a nivel global, hoy día están puestos en tela de juicio. Porque ese mercado que nosotros aprendimos en pizarra, en la vida real, cada vez se aleja más. No es fundamentos en esencia, no es oferta y demanda en esencia, es hasta manipulación de mercados. Si queremos nosotros interiorizar un poquito más acerca de lo que particularmente a mí me ha llevado a la reflexión el libro de Alexis, podríamos discutir hasta temas tan interesantes como, en el marco de la crisis, cómo el mundo está mutando, cómo está cambiando sustancialmente. Algunos ejemplos claros. En la década del PIB norteamericano más o menos representaba casi un 36% del PIB global. Hoy día está con 20% con tendencia a la baja. Hace 5 o 7 años atrás, Europa era quizás uno de los más grandes receptores de la inversión directa extranjera. Más allá del 40% del total en inversión directa extranjera global, alimentaba a Europa. Tenía como destino Europa. Hoy día eso no llega ni al 12%. Y si hablamos de orientación del comercio exterior, basta con hablar de China para llegar a concluir de que el mundo, donde Estados Unidos reflejaba la potencia mundial en términos de exportación e importación de bienes y servicios, dejó de serlo también. Estamos típicamente en un escenario internacional donde la principal potencia emite un dinero sin respaldo y donde como consecuencia de ello también se acompaña un proceso de cambio de la estructura de poder global. Y no tenemos que tener miedo a esto. El Reino Unido fue la primera potencia del mundo. Ya no lo es. Algún día quizás algo similar suceda con Estados Unidos. Y quizás se deje espacio a una economía asiática, quizás a China. No quiero entrar, como consecuencia del documento de Alexis, a discusiones técnicas que pudieran ser un tanto excesivas en este momento. Pero se habla de Basilea, Basilea III. Lo más interesante de Basilea es que en su concepción de su tercera revisión,
es que por primera vez esta suerte del gran regulador a nivel global se preocupa por un tema básico: la concentración de bancos a nivel internacional. El año 2005 viajamos a España, a Estados Unidos y a México para discutir en el marco del Banco Internacional de Acuerdos Internacionales, el BIS de Basilea, discutir el tema de cómo evitar riesgos sistémicos extremos a nivel global el año 2005, 3 años antes de la gran crisis. Cómo evitar que esta concentración genere a su vez una crisis sistémica. La propuesta peruana. La propuesta era muy simple. El año 98, con la crisis de ese entonces, entramos al tramo depresivo del ciclo y encontramos que todos los bancos habían trabajado en ese entonces o trabajaban con el nivel exacto de capital para continuar operando. Ni un excedente adicional como para enfrentar un tramo depresivo del ciclo. Llega el tramo depresivo del ciclo y sencillamente muchos dueños de bancos dijeron: no tengo dinero para reponer el capital perdido frente a políticas de crédito expansivas y deterioro y pérdida de los mismos. Y así empezó la historia corriente, ustedes recordarán, 99, 2000, 2001, parte del 2002. ¿Quién confiaba en una entidad bancaria en este país? El dinero estaba bajo el colchón. Y todos los días apostábamos a través de los medios de comunicación qué banco iba a ser intervenido al día siguiente por el ente supervisor. A partir del 2002 cambiamos un poquito la historia y empezamos a exigir a los bancos a que tengan capital adicional y complementario al que legalmente establece y exige la ley de bancos y el ente supervisor. ¿Para qué? Me decían los banqueros. ¿Para qué me exige más capital del que la ley define? Por una razón simple. En el mediano y largo plazo, y sobre todo cuando se enfrenta la posibilidad de un tramo depresivo del ciclo, si la banca no está sobrecapitalizada, no puede enfrentar esa suerte. Trabajamos niveles de sobreapalancamiento en el sistema bancario. Los banqueros empezaron a entender que era necesario no replicar la crisis del 9-8 y llega la historia del año 2008 con una banca realmente fortalecida en términos patrimoniales y que no obstante los grandes desbalances a nivel bancario en Asia, en Estados Unidos y en Europa, Perú no sintió mayor remesón al respecto. Pudimos absorber pérdidas, pudimos enfrentar con propiedad riesgos. Las exposiciones hacia el 2005 que hacía sobre estos temas, de manera más detallada, ¿no? Un alto funcionario del Banco Internacional de Acuerdos, ¿no?, del BIS, se sintió ofendido por mi propuesta, por la propuesta peruana. ¿Cómo usted iba a exigir mayor capital a los grandes bancos del mundo? No es necesario. Con lo que se viene haciendo hoy en día a nivel global, no va a haber problemas. Es una afrenta hablar de que los grandes bancos no necesitan más capital. La historia demostró con Basilea III de que efectivamente sí se necesitaba más capital. Y hoy día se discute que los bancos grandes dispongan de capital complementario y adicional como no era antes. Lo triste de esta historia y de esta anécdota es que públicamente a la propuesta peruana del año 2005, hoy día lidera el Banco Internacional de Acuerdos de Suiza, de Basilea. Y no me digan cómo llegó a esa posición. Yo sí la entiendo. Sí la entiendo. Pero nuevamente concluyo de que hay una mano visible e invisible detrás de todo esto. Hablar técnicamente con corrección significa golpear y jugar sin lugar a dudas. Y ahora está de gendarme quien no quiso enfrentar el problema en su momento y quien criticó la propuesta peruana. Creo yo que estas y muchas más reflexiones se pueden tomar del libro de Alexis.
Hay dioses del capital y el sistema va a tener que cambiar a nivel global, porque el sistema fácilmente va a enfrentar una nueva manifestación de la crisis que en mi concepción, desde el 2008 hasta la fecha, no se ha superado. Estamos tras la misma crisis, que se muta, que cambia, y que promete todos los años que Estados Unidos ya superó el problema y empieza a crecer. ¿Desde cuándo nos dicen eso los americanos? Desde el 2008, sistemáticamente, año a año. Y no hay solución a este tema. ¿Qué vamos a hacer con el sistema bancario internacional? Tenemos que buscar que, así como se ha dado un